tomando en cuenta que septiembre se va rápido y octubre de repente llega y ya vamos avanzados. Por ejemplo, solo tenemos una interrupción en teoría en octubre, es el 20 de octubre que cae día miércoles. Pero para avanzar en la obtención de las zonas, vamos a dejar un trabajo de 7 puntos. Vamos a hacer un trabajo de 7 puntos. Suena un poquito raro hacer un trabajo de 7 puntos, al menos para mí. En otros cursos yo sé que hacen trabajos de 2 puntos, de 1.5, pero no, aquí sí es muy raro. Pero bueno, 7 puntos. Es un trabajo en grupo. Entonces le vamos a pedir que se organicen en grupos de entre 6 y 8. Un mínimo de 6 y un máximo de 8. Les vamos a pedir que se organicen por afinidad, como ustedes quieran. Si ya tienen grupos formados, pues mejor. Pero la dinámica es que ustedes entre hoy y el viernes elaboren su listado de grupo y se lo envíen a la licenciada Carlota. Ella les va a decir cómo. Lo necesitamos esta semana. Esta semana, el fin de semana, vamos a subir los lineamientos o los términos de referencia del trabajo. Fecha de entrega, formalismos, tema, etcétera. Entonces ahorita solo queremos formación de grupos para que ustedes ya a partir de fin de semana ya tengan la información de qué hacer. Y pues, hay buenas notas. Aquí estaba viendo algunos que llevan 51, 53, 52. Entonces ya con sus trabajos o sus trabajos que hemos venido trabajando, bueno, uno de 3 y uno de 7 puntos, pues pueden ganar incluso el curso con zona. Pero bueno, sí, el promedio ahora fue bastante bueno porque fue un poquito arriba de 20. Fue un promedio bueno, en términos generales bueno. Por eso me llamó la atención la nota del compañero Chumil, porque él tiene 21. Tiene 21 puntos. Pero bueno, entonces ahí si alguien lo conoce, le comenta. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún reclamo sobre el examen? ¿Duda? ¿Pregunta? Pues de mi parte estoy bien, licenciado. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces veamos, jóvenes, el tema que nos corresponde hoy es el tema del salario. El tema del salario. Ese tema del salario, ustedes ya lo han abordado en otros cursos, pero de una manera distinta. Porque, por ejemplo, el derecho 1, ustedes, me recuerdo que en la cuarta unidad más o menos se aborda el tema del derecho laboral y ahí aparece el salario. Formas del salario, qué es el salario, cómo se paga el salario en Guatemala. Y en principio se le define como la remuneración que el patrono hace al trabajador cuando éste tiene una relación de trabajo y está cumpliendo con sus compromisos. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que es el pago por el trabajo. Y si nos vamos al curso de recursos económicos de Centroamérica, cuando analizan ustedes los factores productivos, aparece el trabajo, remuneración, salario, que es el pago que se le hace al trabajador. Pero esas dos formas de concebir el salario básicamente coinciden en que es pago de dinero. En el curso de Economía Política vamos a hablar de lo mismo, solo que lo vamos a profundizar un poquito más. Y vamos a decirlo de la siguiente manera. El salario es el precio de la fuerza de trabajo. Es el precio de la fuerza de trabajo. Y no es el precio del trabajo. ¿Por qué no es el precio del trabajo? Pues precisamente porque
precisamente porque el trabajo no tiene valor. Ahora, la fuerza de trabajo sí tiene valor. Entonces, yo no puedo pagar el precio de algo que no tiene valor. Lo estamos abordando desde la perspectiva de la economía política. Muy bien. Para comenzar, veamos el valor. Perdón, me toca grabar. Me toca grabar la clase en este salón. Entonces, decíamos que prácticamente aquí vamos a hacer un análisis de prácticamente de cuál es el precio de la fuerza de trabajo. ¿Alguien se recuerda qué diferencia hay entre valor y precio? ¿Se recuerda alguien? ¿Qué diferencia hay entre valor y precio? Pregunto, jóvenes, recordando lecturas recientes. Diferencia entre valor y precio. El precio es, es lo que es lo que se espera recibir por cierto producto. En cambio, el valor es lo que se va a pagar por un servicio o algún producto. Precio y valor. Vamos a ver, ¿alguien más que complemente lo que dijo el compañero? ¿Alguien más? Pregunto, jóvenes. Valor y precio son dos cosas diferentes. En su definición son diferentes. Pero bueno, decíamos que toda mercancía tiene un valor. Y en el caso de la fuerza de trabajo también es una mercancía desde la perspectiva de la economía política. Es una mercancía y por lo tanto tiene valor, como toda mercancía. Ese valor está determinado por el tiempo de trabajo invertido para producirla. Entonces la fuerza de trabajo también se produce y se reproduce. Y para producirla y reproducirla necesita del consumo de ciertos bienes. Y esos bienes tienen un tiempo de trabajo que representa su valor. Entonces la suma de esos valores, de esos bienes que consume el obrero para producir y reproducir su fuerza de trabajo, representan su valor. Ahora, el precio. ¿Qué es el precio? El precio termina siendo una expresión de ese valor, pero en términos de dinero, en términos monetarios. Dice Pablo Cetino que valor es lo que nosotros le ponemos a nuestra mercancía y el precio es lo que le pone el mercado a la mercancía. ¿Vale? Ahí tenemos una explicación más amplia y completa. Efectivamente, el valor lo identificamos en la mercancía cuando ésta se produce. Una mercancía reúne un valor viejo y un valor nuevo. Decíamos, la fórmula de la mercancía, capital constante, capital variable más plusvalía. Llevamos esta mercancía al mercado y el mercado sí nos va a permitir venderla, convertirla en dinero. Entonces vamos a asignarle un precio. Y ese precio exactamente representa un dinero imaginado. Pero que cuando hacemos la compra-venta, obviamente recibimos esa cantidad, que incluso puede ser igual, más o menos a su valor. Entonces el precio termina siendo diferente al valor.
pero tiene como base el valor. El precio es entonces una expresión monetaria del valor de una mercancía, o la expresión del valor o la representación del valor de una mercancía, pero usando términos de dinero. Ese es el precio. Entonces, en el caso de la fuerza de trabajo, estamos en una misma situación. La fuerza de trabajo tiene valor y también tiene un precio. Y ese precio es el salario. Pero para ir analizándolo detenidamente, comencemos por este análisis de lo que es el valor y el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía, que básicamente nos va a permitir conocer cómo, algo que ya dijimos, la fuerza de trabajo tiene un valor, a la vez tiene un precio. Ese precio lo vamos a encontrar que puede ser menor a su valor o puede ser equivalente a su valor. Esta fluctuación del precio, digámoslo así, producto de la disminución del valor de la fuerza de trabajo, si ese precio disminuye también, obviamente va a incidir sobre la cantidad de plusvalía que se está produciendo. Por ejemplo, para explicar un escenario que lo vamos a presentar más adelante. Entonces, la relación entre el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía cambia por efecto de la variación de algunos factores. Esa relación entre el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía puede ser cambiante. ¿A partir de qué? A partir de uno o varios de los factores que vamos a mencionar. Por ejemplo, si la fuerza de trabajo representa 4 horas en una jornada de 8 horas y el tiempo de trabajo excedente representa otras 4 horas de esa misma jornada de trabajo, lo que tenemos es que efectivamente el valor de la fuerza de trabajo está representada por un valor que el obrero produce en 4 horas de trabajo. Los ejemplos que hemos venido dando son básicamente expresiones de un equivalente en el precio de la fuerza de trabajo y el valor real de la fuerza de trabajo. Pero puede darse una situación donde el valor suba y el precio no suba en la misma proporción. Pero puede ser que el valor baje y también baje el precio de la fuerza de trabajo. En ambos casos van a haber modificaciones en la producción de la plusvalía. Entonces, ¿qué factores son los que inciden en esa relación entre el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía? Son básicamente estos tres. En primer lugar, la duración de la jornada de trabajo. ¿Cómo puede cambiar la jornada de trabajo? Se puede reducir, se puede incrementar. Es decir, la podemos representar en menos de 8 horas, partiendo del parámetro que hemos venido manejando de 8 horas de una jornada de trabajo. Puede ser que represente menos de 8 horas o puede ser que represente más de 8 horas. ¿Qué efectos tiene estos cambios en la relación entre el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía? Pero puede también incidir la intensidad del trabajo. La intensidad del trabajo representa mayor esfuerzo para producir las mercancías y consecuentemente más valor en el mismo tiempo. Entonces, si un trabajo
se realiza de manera más intensa, también nos puede afectar esa relación entre el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía. Pero también el caso de la productividad de trabajo es un factor que me puede modificar esa relación entre precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía. Sobre la productividad del trabajo hemos hablado. Bueno, hablamos también de la jornada de trabajo. Entonces aquí de los tres temas creo que los más entendibles son el primero y el tercero. De esos dos temas hemos hablado. Aunque la productividad requiere de una explicación más detenida. Veamos este escenario. Veamos un escenario donde cambia la productividad del trabajo. ¿Qué implica modificar la productividad del trabajo, jóvenes? A partir de lo que hemos hablado sobre este tema. ¿Qué implica cambiar la productividad del trabajo? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda, jóvenes? Licenciado, no sé si podría ser la cantidad de productos elaborados en el tiempo determinado. Sí, claro. ¿Alguien más? Que nos complemente lo que dijo Andrés. ¿Alguien más, jóvenes? Falta algún elemento ahí para identificar mejor la productividad, los cambios en la productividad. El valor de los productos, licenciado, que han sido elaborados. El valor de los productos, claro, se modifican. Se modifican. ¿Qué más? El tiempo, dice Freddy. Efectivamente, el tiempo es un factor que lo podemos tomar en cuenta en el análisis. ¿Qué más? Pero bueno, miremoslo de la siguiente manera. Dice, la productividad del trabajo influye sobre la cantidad de los productos elaborados en un determinado periodo de tiempo. Dejémoslo ahí. Exactamente lo que dijo Freddy y lo que dijo Andrés. La productividad del trabajo influye sobre la cantidad de los productos elaborados en un determinado periodo de tiempo. Es decir, la variable tiempo y la variable cantidad de bienes que se producen. ¿Sí? Dice, la productividad del trabajo influye sobre la cantidad de los productos elaborados en un determinado periodo de tiempo. Para decirlo de otra manera, cuando la productividad se incrementa, se producen más bienes en el mismo tiempo. Cuando la productividad disminuye, se producen menos bienes en el mismo tiempo. Si se dan cuenta, el mismo tiempo hace referencia a esa variable que es recurrente, es permanente. 8 horas. Digámoslo con otras palabras. Si se incrementa la productividad, yo produzco más mercancías en las 8 horas. Y si disminuye la productividad de mi trabajo, yo produzco menos mercancías en las 8 horas. Estamos tomando como parámetro una jornada de 8 horas. O produzco más o produzco menos. O produzco igual. Si produzco igual, mi productividad está estable. Se mantiene. Es igual. Pero si produzco más, se incrementó la productividad. Y si produzco menos, se disminuyó la productividad. Pero hay algo. No estamos hablando de mayor esfuerzo. Porque vamos a hablar de mayor esfuerzo en la producción cuando hablemos de la intensidad y sus modificaciones. Se incrementa la intensidad. Ahí hay más esfuerzo. Ese es otro escenario.
Aquí solo nos interesa este. Cambia la productividad del trabajo. ¿Qué efectos tiene el incremento, por ejemplo, de la productividad del trabajo? ¿Qué efectos tiene en la producción de mercancías? En el volumen total de las mercancías. En las mercancías vistas individualmente. ¿Qué tienen que ver con el valor de la fuerza de trabajo? ¿Qué tienen que ver con la producción de plusvalía? Miremos este escenario. Este es un escenario donde vamos a identificar una producción de 6 mercancías en una jornada. Juan Pérez produce 6 mercancías en una jornada de 8 horas. La sumamos. Pues bien, lo que tenemos son 6 mercancías. El valor de la producción son 24 quetzales. ¿Por qué son 24 quetzales? Porque cada una de ellas tiene un quetzal de capital constante. Tienen 1.5 quetzales de capital variable. Y tienen 1.5 quetzales de plusvalía. Entonces tienen valor viejo y valor nuevo. Y por lo tanto, cada una de ellas tiene un valor concentrado de 4 quetzales. Repito, 1 de capital constante, 1.5 de capital variable y 1.5 de plusvalía. Recordemos, la fórmula de la plusvalía. ¿Sí? Capital constante más capital variable más plusvalía. Muy bien. Cada mercancía tiene un valor de 4 quetzales. Se duplica la productividad, es decir, segundo escenario. Pues obviamente tenemos ahora no 6, sino 12 mercancías producidas en la jornada. Se duplica la productividad. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Obviamente 12 mercancías. Pero el valor de la producción son 30 quetzales. Y desagregamos el valor de cada mercancía. Cada mercancía tiene un quetzal de capital constante, pero ahora tiene 0.75 quetzales de capital variable. Y tiene 0.75 quetzales de plusvalía. Hasta ahí. Pregunto, ¿por qué, jóvenes? Pregunto por qué. Ese tema ya lo abordamos. Por eso pregunto. ¿Por qué? Capital constante, misma cantidad. Como cuando analizamos la producción de hilo de algodón. Cada libra de algodón, cada libra de hilado o de hilo contiene una libra de algodón. No podemos alterar esa proporción. Igual acá, capital constante, un quetzal por cada mercancía. Pero resulta que el capital variable está representado por 75 centavos y la plusvalía también 75 centavos. El escenario anterior, cuando se producían solo 6 mercancías, de capital variable había 1.5 quetzales y de plusvalía había 1.5. Pregunto, ¿por qué baja? ¿Por qué disminuye? Jóvenes, pregunto. ¿Por qué El tiende a capital disminuir? variable disminuiría porque el trabajador hace menos esfuerzo pone menos esfuerzo en cada mercancía y en la misma jornada el trabajador produce una misma cantidad de plusvalía que tenemos que dividir entre las 6 mercancías y entre las 12 mercancías, ya que la jornada de trabajo no cambia. Gracias, Catherine. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque cada mercancía requiere menos tiempo para producirla, dice María de los Ángeles. Para el tiempo utilizado, eso, Freddy. Analicemos también lo que dijo Catherine. Solo a lo que dijo Catherine le vamos a quitar una parte. El obrero se esfuerza menos, dijo. Puede ser que se esfuerce menos, pero se asume que se esfuerza igual.
Pero exactamente es lo que dijo. Y lo dice María también de Los Ángeles, y Freddy nos da también algo que tiene que ver con esto. Efectivamente, se produce un valor nuevo similar. ¿Por qué? Porque no se esfuerza más. Es la misma jornada. Entonces, se producen más mercancías, pero como es el mismo tiempo y el valor está determinado por el tiempo de trabajo, entonces, efectivamente, si dividimos 9, vamos a ver, no 9, 18, porque son 1.5 de capital variable en el primer escenario, más 1.5 de plusvalía, son 3, y son 6 mercancías. Solo de valor nuevo tenemos 18 quetzales. Si dividimos estos 18 quetzales que representan el valor nuevo producido en una jornada de trabajo, ¿sí? Si lo dividimos entre 12, pues me va a dar menos. Me va a dar menos. El resultado va a ser menor valor nuevo en cada mercancía. Mismo tiempo, pero más mercancías. Divido cantidad de tiempo entre más mercancías. Entonces se reduce el valor nuevo. Estamos excluyendo la intensidad, porque si agregamos aquí la intensidad, ahí estaríamos hablando de datos diferentes. Entonces, excluimos intensidad, excluimos jornada de trabajo modificada y nos quedamos con productividad modificada. Mismo tiempo, misma intensidad, pero productividad diferente. Produzco el doble de mercancías. Y por lo tanto, ahora las mercancías no valen 4 quetzales, ahora valen 2.5. ¿Producto de qué? De que disminuyó el valor nuevo en cada una de ellas. Pero el valor nuevo de toda la jornada es el mismo. ¿A cuánto asciende el valor nuevo en cada escenario? 18 quetzales. Todo el valor nuevo generado en la jornada son 18 quetzales. Valor nuevo. Ahora, si analizamos el capital constante, pues ahí nos vamos a encontrar variaciones porque hay más mercancías, pero dejemos ahí el capital constante. Para el análisis no nos interesa el capital constante. Entonces, valor de cada mercancía, ahora 2.5, ya no son 4. Pero ¿a cuánto asciende el valor nuevo en cada escenario? Pues 18 quetzales. ¿Por qué? Mismo tiempo, mismo esfuerzo. Y tienen más valor nuevo, es decir, más capital variable y plusvalía en el primer escenario porque dividimos 18 entre 6. En el segundo tiene menos porque dividimos 18 entre 12. Entonces cada mercancía tiene menos valor nuevo. Y eso se traduce en menos valor de la mercancía. Por eso de 4 bajamos a 2.5. ¿Por qué tiene que ver esto con el tema que estamos analizando? Los cambios en la productividad del trabajo inciden en el precio de la fuerza de trabajo y también inciden en el volumen de plusvalía que se produce. Así, desde la economía política se plantea cómo puede incidir cambios en la productividad, en el precio de la fuerza de trabajo y también en la masa de plusvalía. Dice, incrementar la productividad implica producir más, sin mayor esfuerzo, en la misma jornada de trabajo. Incrementar la productividad implica producir más, sin mayor esfuerzo. Esa es la regla que nos especifica o nos explica en qué consiste la productividad. Se producen más mercancías, sin mayor esfuerzo, misma jornada de trabajo. Pero tiene un efecto. Disminuye el valor de cada mercancía. Ya lo vimos. Al desglosar el valor de cada mercancía, porque se duplicó la productividad, ahora tienen menos capital variable concentrado o tienen menos valor
representado por capital variable y tienen menos valor representado por plusvalía. Producto del incremento de la productividad. Porque la productividad incrementada significa producir más mercancías en el mismo tiempo, sin mayor esfuerzo. Ahora preguntémonos esto, ¿cómo impactan el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía? ¿Cómo impacta? Veámoslo de la siguiente manera. Si el obrero consume esas mercancías, baja el valor de la fuerza de trabajo. Si el obrero consume esas mercancías, baja el valor de la fuerza de trabajo y sube la cantidad de plusvalía. Vamos a ver, ¿alguien me podría explicar esto, jóvenes? Tomando en cuenta que ya lo vimos en clases anteriores. ¿Se recuerdan que dijimos? Cuando hablamos de la jornada de trabajo, dijimos, ¿cuál es el único fundamento desde la perspectiva de la economía política? ¿Cuál es el único fundamento que justifica que baje el tiempo de trabajo necesario? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda ese tema? ¿Podría repetir, licenciado? Por Sí, favor. la pregunta era, en clases anteriores, cuando analizamos la jornada de trabajo, dijimos que toda jornada de trabajo tiene dos lapsos, tiene dos etapas, 12 fracciones de tiempo. En una de ellas encontramos el tiempo de trabajo necesario. En ese tiempo de trabajo necesario, el obrero produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Y por otra parte está el tiempo de trabajo excedente, que es el espacio de tiempo, es el lapso durante el cual el obrero produce un valor excedente, que es la plusvalía. Pues bien, dijimos, el valor de la fuerza de trabajo es una magnitud determinada por el valor de los bienes que consume para reproducir su fuerza de trabajo. Pero cuando nosotros visualizamos la posibilidad de que el dueño de los medios de producción disminuya el valor de esa fuerza de trabajo, pues podrá encontrar motivos. Desde la economía política, ¿cuáles son los únicos motivos para que disminuya ese valor de la fuerza de trabajo? Esa fue la pregunta que hice, tomando en cuenta esos temas que vimos antes. ¿Cuáles son los únicos fundamentos dados por la economía política? ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Alguien se recuerda? ¿O Carol se recuerda? La verdad no me recuerdo, No se licenciado. recuerda. Muy bien, pues la respuesta es aquí. Dijimos, solo que cuando abordamos el tema, antes lo dijimos de la siguiente manera. Solo se justifica que baje el valor de la fuerza de trabajo cuando se incrementa la productividad de los bienes que el obrero consume. Y porque se incrementa la productividad, como lo vimos hace un momento en algunos cuadritos o un ejemplo, un esquemita, cuando se incrementa la productividad, baja el valor de las mercancías. Entonces, si las mercancías se venden por su valor en el mercado, entonces se entendería que los precios bajan. Y si bajan los precios, el obrero va a necesitar menos, llamémosle así, menos dinero para consumir lo que consume para reproducir su fuerza de trabajo. Entonces, en conclusión, la productividad del trabajo incrementada incide o puede incidir en la disminución del valor de la fuerza de trabajo y consecuentemente el precio de la fuerza de trabajo. Por eso dice acá, si el obrero consume esas mercancías, son las mercancías que son afectadas en su valor por el incremento de la productividad del trabajo.
Si el obrero consume esas mercancías, pues baja el valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Y consecuentemente, sube la cantidad de plusvalía. ¿Por qué? Ahora ese valor de las 8 horas ya no está representado por 4 horas. Ese valor del tiempo, ¿qué? El valor de la fuerza de trabajo ya no está representado por 4 horas de trabajo. Asumamos, baja a 3. Pues, ¿qué efecto hay sobre la plusvalía? La jornada sigue siendo de 8 horas. Ahora no hay solo 4 horas para producir plusvalía, ahora hay 5. ¿Sí? ¿Por qué? Por efecto del incremento de la productividad. Porque cuando se incrementa la productividad, se produce más mercancías en el mismo tiempo, pero el valor de cada una de ellas, como lo vimos en el esquema anterior, baja. Baja. Asumamos que estos son zapatos de las que consume el obrero. Bajaron de 4 a 2.5. ¿Por qué? La productividad se incrementó. Entonces tienen menos valor nuevo. Entonces baja. Y si las mercancías se venden por valor, pues el obrero ahora, cuando compra esta mercancía, va a gastar menos. Entonces, baja el valor de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces resulta que crece o desciende la plusvalía como consecuencia del descenso o del crecimiento del valor de la fuerza de trabajo. La plusvalía se aumenta o disminuye como masa de plusvalía. ¿Producto de qué? Dijimos, el único fundamento de una disminución del tiempo de trabajo necesario es el incremento de la productividad. ¿Por qué? Ahora lo estamos diciendo de manera más reiterada, porque efectivamente el incremento de la productividad genera mercancías con menos valor. Y si el obrero consume esas mercancías, pues consume mercancías con menos valor. Y por lo tanto, ahora necesita menos para consumir lo que normalmente consume. Entonces, ¿qué tiene como efecto para el capitalista? Pues el capitalista va a querer disminuir. Asumamos que disminuye en un 25% el valor de la fuerza de trabajo. Pues el capitalista también le encantaría disminuir el precio de la fuerza de trabajo en la misma proporción, 25%. Pero el obrero siempre se resiste en una situación de esas. Entonces el obrero, asumamos, le rebaja 5%. Aún y rebajándole ese 5% del salario, aún la plusvalía se incrementa. La masa de plusvalía se incrementa. Aunque sea en ese 5%. Pero se está incrementando. Entonces crece o desciende la plusvalía como consecuencia del descenso o crecimiento del valor de la fuerza de trabajo. Se incrementa la plusvalía cuando se incrementa la productividad del trabajo. Se incrementa la plusvalía cuando se incrementa la productividad del trabajo. ¿Por qué? Por una baja en el valor de los medios de subsistencia del obrero. Por una baja en el valor de los medios de subsistencia del obrero. Lo mismo que dijimos anteriormente. Pero el cambio puede ser a la inversa. No se producen más mercancías en el mismo tiempo, sino se producen menos. Dice Catherine que se reduzca. Sí, se termina reduciendo el tiempo de trabajo necesario. El tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí?, para producir los bienes que el obrero consume.
Y eso impacta en el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir y o reproducir la fuerza de trabajo. Entonces, pero el cambio puede ser a la inversa. Es decir, se producen menos mercancías en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa con las mercancías? O pregunto, jóvenes, ¿qué efecto tendría entonces siguiendo esa lógica? La productividad disminuye en un 50%. ¿Qué efecto tenemos? En la producción de plusvalía y en en el precio de la fuerza de trabajo. Pregunto. Pregunto, jóvenes. Asumamos que ahora las mercancías se producen en el doble del tiempo. Pues obviamente van a subir de precio. Y entonces el obrero tendrá que gastar más para adquirir esos bienes. Y por lo tanto el valor de su fuerza de trabajo se incrementa. Y entonces la masa, si el capitalista está pagando, si el precio de la fuerza de trabajo es equivalente al valor de la fuerza de trabajo, o como dijimos antes en clases anteriores, si el capitalista está pagando por su justo precio de la fuerza de trabajo, en ese caso, la masa de plusvalía baja, disminuye. Dice Freddy, aumenta el precio de la mercancía, así es. Afecta al consumo del obrero, así es, porque necesita gastar más para obtener los mismos bienes que venía consumiendo o que viene consumiendo o que normalmente consume para reproducir su fuerza de trabajo o para estar en condiciones de seguir trabajando. Entonces, pero este cambio puede... Entonces, si vemos, cambia la productividad porque se incrementa o su cambio implica disminución de la productividad, siempre hay un impacto sobre el valor de la fuerza de trabajo y consecuentemente del precio de la fuerza de trabajo. Pero a la vez hay un impacto en la masa de plusvalía que se está produciendo. Puede ser una masa mayor o una masa que se reduce por efecto de cómo se está dando la productividad. Pero en el mundo moderno, en el mundo, no solo moderno, en el mundo lo que encontramos es una dinámica en la cual los medios de producción se perfeccionan. El ser humano cada vez tiene más habilidades, conocimientos. Entonces produce más mercancías en el mismo tiempo, es decir, incrementa su productividad. Entonces, eso debería reflejarse en una disminución de los precios. Y entonces ahí habría una justificación más clara sobre el hecho de que los salarios se mantengan estables o tiendan a disminuir ligeramente. Porque el obrero necesitaría menos dinero para comprar los bienes que consume regularmente. Entonces, aunque el precio de la fuerza de trabajo no disminuya en la misma proporción, es decir, baja en un 25% el valor de la fuerza de trabajo. Baja en un 25%, dije. Pero el precio baja solo el 5%. Aún así, hay más plusvalía producida. Aún así hay más plusvalía que se genera. ¿Por qué? Porque la jornada es la misma. La jornada es la misma, pero ahora hay más tiempo para producir plusvalía. Pregunto, ¿hasta aquí, jóvenes, se entiende ese tema? ¿Hay dudas? Sí, licenciado. Todo bien. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? De mi parte, todo bien, licenciado. Si surgen dudas, pues
Me las plantea. Ahí estamos. Muy bien. Veamos ahora, cambia solo la intensidad del trabajo. Cambia solo la intensidad del trabajo. ¿Qué es cambiar la intensidad del trabajo? Juan Pérez ahora le exigen que en su jornada ya no le van a permitir que produzca solo las 6 mercancías. Ahora le van a pedir que produzca las 12 mercancías en su jornada. No le están dando máquina nueva, ¿sí? No le están incrementando el salario. Asumamos un escenario así. Porque aquí lo que estamos modificando es intensidad. Dejamos tranquila la productividad, dejamos tranquilo la jornada de trabajo. Siguen igual. Pero están pidiendo que se esfuerce más. Ahora no va a producir 6, tiene que producir 12. Imaginemos, llega a su trabajo, no quiere perder tiempo, más ágil, más concentrado, más esfuerzo. ¿Qué pasa con él? Miremoslo saliendo a las 4 de la tarde de su trabajo. Pues va sumamente cansado, más cansado que en el escenario anterior. En el escenario anterior ya se había acomodado, ahí estaba tranquilo. Ya se había adaptado a una dinámica de trabajo, pero aquí ya sale más. Sale más cansado, se esforzó más, dejó más valor incorporado en las mercancías que generó. Estamos hablando de la intensidad. Entonces, incrementar la intensidad del trabajo implica gastar más trabajo en el mismo tiempo. Entonces, se crea más valor en el mismo tiempo, pero por mayor esfuerzo. Entonces, a este señor se le va a dificultar más recuperarse en esta ocasión, en que se incrementó la intensidad. ¿Sí? Y si se vuelve una dinámica esto de producir el doble, sin más máquinas, sino que más que todo, más esfuerzo, más concentración, más aprovechamiento del tiempo, pues resulta, seguro que va a terminar así un poquito afectado en su salud, ¿sí? Ya la alimentación tiene que ser mejor, tal vez hay un complemento vitamínico para que él pueda seguir ese ritmo de trabajo. Entonces, si vemos ahí, el valor de su fuerza de trabajo se incrementa. Desde la perspectiva de la economía política, el valor de su fuerza de trabajo sufre un incremento porque le está costando más recuperarse. Está produciendo más valor en el mismo tiempo, producto de mayor esfuerzo. Se incrementa el valor de la fuerza de trabajo y también la de plusvalía. Porque va a trabajar al mismo ritmo toda la jornada. Toda la jornada va, asumamos, duplica su intensidad. Entonces va a producir más valor en toda la jornada. Porque toda la jornada, dijimos 12 mercancías y antes producía solo 6. Entonces va a producir el doble de plusvalía. Pues bien, entonces el capitalista incrementa el precio de la fuerza de trabajo. El capitalista incrementa, bueno, este escenario no lo habíamos planteado, pero agregamos este factor. El capitalista incrementa el precio de la fuerza de trabajo, es decir, le paga más, le incrementa el salario. Pero normalmente no lo hace en la proporción al incremento de la intensidad de trabajo. Entonces, eso significa más plusvalía. Reconoce que ahora este señor está produciendo el doble. Entonces le incrementa un 10%, por ejemplo, su salario. Y como resultado tiene más plusvalía.
Estamos modificando la intensidad y vemos cómo tiene efecto en el precio de la fuerza de trabajo y también en el volumen de la plusvalía que se genera. Aumenta la plusvalía. Si el aumento del precio de la fuerza de trabajo, si el aumento del precio de la fuerza de trabajo no compensa el desgaste más rápido, su precio ha disminuido por debajo de su valor. Es decir, si lo que le están reconociendo a nivel de incremento de salario no es equivalente al desgaste que está sufriendo, pues entonces le está pagando su fuerza de trabajo por debajo de su valor. Porque si él está produciendo el doble, entiende que se está desgastando el doble, se está esforzando el doble. Y por lo tanto, el valor de su fuerza de trabajo se está duplicando. Entonces, el incremento del precio de la fuerza de su trabajo, para ser equivalente, debería de ser un incremento del doble. Porque él incluso, aún y cuando se le pagara el doble, él estaría produciendo plusvalía en la misma proporción. Es decir, estaría duplicando la producción de plusvalía. Presumamos que se lo incrementan en un 25%. Entonces, solo incrementarle el 25% significa mucha más plusvalía para el capitalista. Entonces, la intensidad del trabajo puede variar de país en país, obviamente. Obviamente entre país y país hay reglas distintas de inducción al trabajo más eficiente, más intenso. Más eficiente en el sentido de que, bueno, la eficiencia significa producir más. Pero si vemos al individuo siendo más eficiente, pues lo vamos a ver esforzándose más. Un ejemplo, jóvenes, de la realidad. Un trabajador que incrementa su intensidad de trabajo. ¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Bueno, se me ocurre cuando ponen metas en el trabajo. Cuando ponen metas en el trabajo, ahí estaríamos ante un escenario donde se exige más intensidad en el trabajo. Las maquilas, al aumentar la producción. Sí, bueno, yo no conozco bien cómo operan, pero sí, a partir de comentarios, más producción. Pero bueno, yo creo que podemos encontrar muchos ejemplos. Ahora veamos este otro escenario. Cuando aumentan metas de venta, ¿sí? Metas. Yo recuerdo que una vez tenía una anécdota así rapidito. En una ocasión tenía problemas de salud así un poquito, ahí sí que por mucho trabajo, está un poco tenso. Llega un médico y me dice, mire, usted ya tiene cierta edad, pero aquí vienen muchos jovencitos y vienen igual. Y les pregunto por qué vienen así, si no tienen hijos, son solteros. Y efectivamente me comentan que le echan la culpa al trabajo, que los ponen así con exigencias. Entonces están así, vienen súper estresados. Obviamente, eso puede ser un caso. Más intensidad y obviamente va a requerir de más dinero para cumplir con el requerimiento para estar en condiciones de poder seguir trabajando. Podría ser. En los bancos, dice JD,
los que ofrecen créditos los ponen a trabajar intensamente. Bueno, seguro que hay varios casos que nos pueden ilustrar esta situación. Entonces, este es el otro factor. Cuando cambia la jornada de trabajo, solo la jornada de trabajo cambia. Cambia solo la jornada de trabajo. Muy bien. Asumamos que la jornada de trabajo se reduce. Se reduce la jornada de trabajo. La jornada que ya ilustramos antes, 8 horas, 4 horas de tiempo de trabajo necesario, 4 horas de tiempo de trabajo excedente. Pero resulta que se reduce. Se reduce. Pero miren, veamos lo que representa, porque en azul tenemos el tiempo de trabajo necesario. Pregunto, en este planteamiento que hace la economía política, ¿por qué no se reduce el tiempo marcado con azul? Porque se está reduciendo la jornada a 6 horas. Se está reduciendo 2 horas. Y sigue igual el tiempo de trabajo necesario. ¿Por qué razón? Pregunto, jóvenes, ¿por qué razón sigue igual el tiempo de trabajo necesario? ¿Por qué sigue igual el tiempo de trabajo necesario? Pregunto. Bueno, miremos la siguiente manera. Si se reduce la jornada de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo es el mismo, queda intacto, pero se reduce la plusvalía. Ahora, ¿por qué queda intacto? Otra pregunta que hago. ¿Por qué queda intacto el valor de la fuerza de trabajo? ¿Por qué no se modifica? Porque se podría tomar como ya no se está, el trabajador ya no está por así decirlo, por horas extra para sacar la plusvalía, sino lo que en realidad es, por así decirlo. No sé si me voy a entender. Lo que en realidad es, vamos a ver. Ajá, por ejemplo, si tiene que trabajar 8 horas, pero por la plusvalía, digamos, trabaja un poquito más. Entonces ya de ahí, si se reduce la jornada de trabajo, se podría decir que se quita la plusvalía y ya solo se queda con lo, o sea, ya no saca la plusvalía, sino solo la jornada de trabajo. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. No, pero ahí la plusvalía se redujo. Ahí se redujo. Ese es obvio. Si de 8 baja a 6, está reducida la jornada. Ahora va a producir menos plusvalía. Pero la pregunta es, ¿por qué el tiempo de trabajo necesario queda intacto? Son 4 horas. Es decir, ahí, si se paga el valor si se paga la fuerza de trabajo, si el precio de la fuerza de trabajo es menor a esas 4 horas, buscando que haya más plusvalía, pues entonces se estará pagando por menos valor, o el precio de la fuerza de trabajo será menor a su valor. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué se quedó intacto el tiempo de trabajo necesario? Dice Catherine, el valor de la fuerza de trabajo no cambia porque no reduce el tiempo de trabajo necesario, que es lo que se le paga al trabajador.
Todavía nos falta algo por ahí. Aquí está dicho. En ese escenario, no reducir la plusvalía. Asumamos, quiero conservar las 4 horas para producir plusvalía. En ese escenario, no reducir la plusvalía, pero recordemos que se disminuyó la jornada de trabajo. Quiero mantener las 4 horas, entonces tendría que reducir el tiempo de trabajo necesario a 2 horas. Dice, en ese escenario, no reducir la plusvalía implica bajar el precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Lo que dije. Están o se estaría pagando un precio menor al valor de la fuerza de trabajo, buscando conservar la misma masa de plusvalía. Repito, se reduce la jornada a 6 horas, pero quiero seguir obteniendo 4 de plusvalía. O asumamos, quiero mantener 3 de plusvalía, al menos 3. Entonces el precio de la fuerza de trabajo se está pagando por debajo de su valor. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el valor de la fuerza de trabajo permanece intacto. Ahora lo que no hemos dicho es por qué. En la práctica, cuando disminuye el tiempo de trabajo, ocurre como causa o efecto de un incremento de la intensidad y productividad del trabajo. Cuando disminuye el tiempo de trabajo, ocurre por causa o efecto de un incremento de la intensidad y es decir, el incremento de la intensidad y el incremento de la productividad pueden afectar la extensión de la jornada de trabajo. Pero no hemos dicho por qué se mantiene intacto. Porque ya lo dijimos en las clases anteriores, el valor de la fuerza de trabajo es una magnitud. Es una magnitud determinada por factores varios y que se va a modificar a través del tiempo, puede modificarse a través del tiempo como puede modificarse de un lugar a otro. Sí, se puede modificar. Pero en principio es una magnitud. Y aquí no estamos hablando de que, salvo que se incremente la productividad, puede disminuir. Por la productividad, por el incremento de la productividad puede disminuir. Pero aquí no estamos hablando de ese escenario. Entonces, es una magnitud. Para decirlo con términos más prácticos. Términos más prácticos, más comunes. ¿Será que si yo soy un trabajador que reproduce o que reproduzco el valor de mi fuerza de trabajo trabajando 4 horas en una jornada de 8 horas? ¿Será que si me disminuyen la jornada a 6 horas y me quieren disminuir el tiempo de trabajo necesario, es decir, me quieren disminuir el precio de la fuerza de trabajo, es decir, me quieren disminuir el salario, ¿será que yo voy a consumir menos de lo que consumo para reproducir mi fuerza de trabajo? Para decirlo con términos más comunes. ¿Será que si me disminuye la jornada de trabajo a 6 horas, pero el capitalista quiere conservar sus 4 horas de plusvalía, me está disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo en un 50%. Entonces mi salario se entiende que está disminuyendo en un 50%. Es decir, el precio de la fuerza de trabajo está disminuyendo en un 50%. ¿Será que entonces yo voy a consumir la mitad? Voy a poder comprar la mitad y esa mitad va a seguir de lo que yo compraba y eso va a ser suficiente para que yo pueda reproducir mi fuerza de trabajo. Pues obviamente no. Entonces, por eso dijimos en clases anteriores, desde la economía política, el valor de la fuerza de trabajo disminuye o puede disminuir solo cuando, por efecto de la productividad,
bajan los precios de los bienes que el obrero consume. Solo así. Solo en ese escenario. Pero bueno, ahora miremos el siguiente. La jornada de trabajo se prolonga. De 8 horas pasamos a 10 horas. Pues ahí es muy evidente el incremento de la productividad, del incremento de la plusvalía. ¿Sí? Ahí es bien evidente. 4 horas de tiempo de trabajo necesario y 6 horas de tiempo de trabajo excedente. ¿Qué pasa cuando se prolonga la jornada de trabajo entonces? Aumenta la masa de valor de los productos elaborados en la jornada. Es decir, hay más valor producido en la jornada. Y podemos identificar más plusvalía, más productos, obviamente. Se puede incrementar el valor de la fuerza de trabajo y su precio. Dice se puede incrementar el valor de la fuerza de trabajo y su precio. Pero el incremento de su precio puede significar una caída por debajo de su valor. Es decir, podemos visualizar ahí un tiempo de trabajo necesario de 5 horas. ¿Sí? Asumamos que se le paguen las 5 horas, que el precio de la fuerza de trabajo sean 5 horas. Pues se está modificando el valor de la fuerza de trabajo y consecuentemente el precio de la fuerza de trabajo. Pero también se está modificando el volumen de la plusvalía. Hay más plusvalía. Asumamos que se incrementa a 5 el tiempo de trabajo necesario. El precio de la fuerza de trabajo, pues lo común es que se incremente, asumamos, hasta 4.5. Ahí habrá más plusvalía. Asumamos que se incremente el precio de la fuerza de trabajo en un 33. ¿En un qué? En un 33% de la hora extra que se está trabajando. Le llamo hora extra a la quinta hora que se está agregando a las 4 del tiempo de trabajo necesario. Pues en ese caso hay un incremento del precio de la fuerza de trabajo, pero se está pagando por debajo de su valor. Eso significa que hay más masa de plusvalía. Lo anterior ocurre si el incremento del salario no es proporcional al incremento del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, en esta relación entre precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía, vamos a ver que pueden concurrir cualquiera de los 3 factores. Pueden concurrir 2 que se modifican y pueden concurrir los 3. Pero siempre vamos a ver cómo esa relación va modificándose entre el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía. Pero bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿dudas? ¿Preguntas? No, licenciado. Muy bien. Ese tema lo vamos a retomar en la próxima clase. Voy a ver cómo hago otro ejercicio ahí para integrar los 3 o para hacerlos un poquito más claros porque a primera hora ahí solo pudimos trabajar la primera parte. Solo pudimos trabajar el incremento de la productividad. Entonces lo vamos a retomar para más o menos nivelarnos con el primer periodo. Y bueno, y si hay dudas, pues estaremos aquí. Mejor si hay dudas. Estaremos resolviendo esas dudas que aparezcan. Pero bueno, jóvenes, entonces sus grupos, recuerden, no sé si la LIC se retiró.